Por favor, los que están con su micrófono activado, si pueden desactivarlo, por favor. Te escucho. Muchas gracias, hermano. Bienvenido, hermano Hipólito. Bienvenido, hermano David. Voy a silenciar sus micrófonos. Ya en un momento les podremos dar la palabra si es necesario. Recuerden las reglas para tener una buena comunicación y que la clase sea fluida. Si alguno tiene alguna duda, algún comentario que hacer, solamente levante su mano. Ahí está esta reacción para levantar la mano. Y está también un dedito si ustedes quieren hacerlo para que podamos darnos cuenta que nos quieren hablar y entonces así darlo. Vamos a continuar y ya en un momento tomaremos su comentario. En segundo lugar está el chat. El chat, aquí pueden hacer sus preguntas y se las podemos responder durante la sesión. Entonces, pues arrancamos en nuestro estudio. Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3. Todos, por favor, con la palabra en estudios, que dice de esta manera. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de 75 años cuando salió de Aram. Este texto que nosotros acabamos de leer es específicamente la bendición que Dios ha dado al pueblo de Israel. El pueblo, para hablar de teología del Antiguo Testamento, tenemos que entender las características básicas del pueblo de Israel. El pueblo de Israel era un pueblo muy celoso de su nacionalidad, era muy celoso de su territorio, era muy celoso de la ley y era muy celoso del templo. Esos cuatro aspectos son muy importantes que nosotros tengamos en cuenta para entender la teología del Antiguo Testamento. Si no entendemos esas cuatro cosas, no vamos a entender la complejidad de todo lo que sucede en el Antiguo Testamento. Repito, es su nacionalidad, su territorio, su templo y su ley. Cuando nosotros entonces hablamos acerca de esto, ¿sí me escuchan, hermanos? Sí, okay. Me llegó un mensaje de que estaba fallando mi transmisión, por eso les decía, les digo esto. Entonces, si nosotros entendemos esos cuatro aspectos, es importante que los sepamos o los podamos entender en el contexto de este pasaje. Génesis capítulo 12. ¿Por qué? Porque Dios llamó a Abraham. Recordemos que Abraham estaba en Ur de los Caldeos. No había un pueblo, pero Dios quiso elegir a un pueblo. El pueblo elegido por Dios es la promesa que Dios da a Abraham. Cuando nosotros hablamos de Abraham y después decimos Abraham, es porque Dios le cambió el nombre. Dios le cambió el nombre a Abraham. Abraham y Abraham significa, Abraham es padre de muchedumbre de naciones o de muchedumbre de gentes. Esa frase que se le aumentó implica la muchedumbre de naciones. Dios llamó a Abraham y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te daré. Ahí está una promesa. No tenían tierra. Recordemos que ellos eran nómadas. Eran nómadas, andaban de lugar en lugar, entonces no tenía una tierra. Por eso Dios promete a
Abraham, como nosotros lo conocemos, la tierra prometida. Todo Éxodo, todo Levítico, Números y Deuteronomio nos van a narrar el trayecto hasta llegar a la tierra prometida. Esa tierra prometida en Génesis capítulo 12 a Abraham. Cuando hablamos también de el territorio, el pueblo de Israel tuvo que conquistar esa tierra, pero fue una tierra que no conquistaron por sus propias fuerzas, sino hablando de teología del Antiguo Testamento, es Dios quien se revela a su pueblo, liberando a su pueblo de la esclavitud, guiándolo en el desierto y llevándolo hasta la tierra prometida. En la tierra prometida es Dios quien abre todas las situaciones para que conquisten. Una vez conquistada la tierra prometida, entonces se llega a la etapa de la monarquía, que esa misma tierra prometida Dios les había dicho que era una tierra que fluía leche y miel. Y esa misma tierra prometida que ellos perdieron a causa del pecado. Entonces, en primer lugar, hablando de el territorio. El pueblo de Israel tenía otro aspecto que era muy importante para él, que era el aspecto de la ley. Recordemos que Dios dio las leyes al pueblo. Cuando Dios quiso bendecir a Abraham, hacerlo el pueblo del pacto, acompáñenme por favor a Génesis capítulo 12, dice el versículo 2, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré mi nombre, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que bendijeren y a los que te bendijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios hace la promesa de bendición a Abraham, pero aquí inicia una parte muy importante de la teología del Antiguo Testamento, que es la teología del pacto, porque Dios hace una promesa con Abraham. Dios le hace una promesa a Abraham, pero Abraham, si ustedes ven el texto, no le hace ninguna promesa a Dios. Es muy diferente hablar de un pacto y de un contrato. Contrato es entre dos personas iguales que toman en función de sus características de igualdad compromisos. Yo tomo un compromiso con mi esposa cuando me casé y ese compromiso hago un contrato, lo firmo y somos dos iguales. Pero con Dios nosotros no podemos hacer ningún contrato porque Dios es infinitamente mayor que nosotros y nosotros no tenemos nada que compararnos ante Dios. Entonces, el pacto o teología del pacto implica que Dios hace una promesa de bendición a Abraham. Esa bendición no está funcionando en base a la obediencia de Abraham, sino está funcionando en base a la fidelidad de Dios. Es decir, Dios hace un pacto consigo mismo de bendecir a Abraham. Eso es fundamental para entender teología del Antiguo Testamento y entender la salvación y entender la escritura y entender todo lo relacionado con Dios. Porque es Dios quien hace un pacto consigo mismo para salvar a su pueblo, para bendecir a su pueblo. Eso es fundamental. Dios hace un pacto. A diferencia de lo que nosotros entendemos, es un contrato, no es el famoso la salvación por obras o la salvación por gracia. Muchos entienden que la salvación por obras es yo mismo por mis propios méritos me gano la salvación y entonces yo hice una promesa al Señor, entonces yo la voy a cumplir. Y eso no es así. Al hablar de teología del pacto, es Dios consigo mismo, en su personalidad, en su naturaleza, en su fidelidad, que se cumple a sí mismo. Entonces, cuando hablamos específicamente de la promesa, Dios se lo promete a Abraham como un recipiente de su gracia, como un recipiente de su bendición. Aquí vendría una pregunta. ¿Qué tenía que hacer Abraham para recibir esa bendición? Si ustedes ven en el texto, Abraham no hizo nada.
Simplemente Dios escogió a quien Él quiso. Esto es importante para entender teología del pacto. Al hablar también del panorama del Antiguo Testamento, tenemos que hablar del mandato cultural, otro aspecto que es fundamental que nosotros podamos entender. Mandato cultural. Por favor, acompáñenme a Génesis capítulo 1, versículo 28. Génesis 1, 28 dice así. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y he aquí, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y toda bestia de la tierra, y todas las aves de los cielos, y todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer, y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Específicamente el versículo 28 es el mandato de hacer cultura. Es el mandato de Dios de bendecir a todas las naciones. ¿Por qué? Dice fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Este texto que nosotros leemos tiene una relación muy directa con Génesis capítulo 12 de en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Hablar entonces de teología del Antiguo Testamento nos va a ayudar a entender el sentido lineal de toda la escritura. Dios quiso elegir a un pueblo. Ese pueblo de la promesa rompió ese pacto incontables ocasiones. Rompió su promesa en incontables ocasiones. Pero Dios no rompió su pacto. Es hermoso ver ese aspecto, ese atributo de la naturaleza de Dios, que es su fidelidad. Porque no está en función de nuestras obras el ser benditos por Dios, sino es Dios quien quiere bendecir. Ahora, hemos leído Génesis capítulo 1, que nos habla acerca de la creación. Génesis capítulo 2 también nos habla acerca de la creación, pero en la persona de Adán y Eva. Y también Dios les bendice y les dice que van a ser una sola carne, estaban ellos desnudos y no se avergonzaron. Pero Génesis capítulo 3 nos da un momento importantísimo en la teología del Antiguo Testamento. Génesis capítulo 3 nos habla acerca de la caída. ¿Y están ustedes ahí? Génesis capítulo 3. Dice el versículo 3. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Esta pregunta que nosotros siempre estamos, ¿por qué Dios quiso hacer esto? ¿O por qué la humanidad está en esta situación? Es específicamente por esta frase que está en el texto. Y seréis como Dios, decidiendo entre el bien y el mal. Para hablar de teología del Antiguo Testamento, tenemos que entender la doctrina del pecado, la mentira de Satanás. La semana pasada estuvimos hablando acerca de temas como feminismo, se tocó el tema del machismo, homosexualidad y cosas así, donde el hombre determina ciertas cosas. Si nosotros vamos al texto, dice, y seréis como Dios. El hombre siempre ha querido tomar la posición de Dios. El hombre siempre ha querido tomar el lugar de Dios en las decisiones y legislar sobre todas las cosas que están en la tierra. Si vemos el texto anterior de Génesis capítulo 1, versículo 28, dice, sojuzgad sobre la creación. Pero Dios dio una ley. ¿Cuál es esa ley?
no vas a tomar de ese fruto, porque el día que lo hagas ciertamente morirás. El hombre, queriendo ser como Dios, transgrede esa ley, ese mandato, y entonces su pensamiento queda absolutamente corrupto. Hemos hablado de creación, estamos en caída. Acompáñenme por favor ahora a Génesis capítulo 6, versículo 5. Este texto es muy importante que nosotros podamos subrayarlo. Dice el texto: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente el mal. Este texto nos ayuda a entender una de las doctrinas fundamentales de nuestra iglesia, que es la corrupción total del hombre. Los pensamientos del hombre son de continuo el mal. Veamos la relación. Dios creó. Dios quiso poner al hombre en el huerto del Edén. Dios quiso traer a Eva a Adán. Una vez estando ellos en el huerto, por la tentación traída por medio de la serpiente, Adán y Eva pecaron contra Dios. Y entonces se efectúa la caída. Todos los pensamientos del hombre quedan completamente corruptos. No hay nada bueno en él. Está absolutamente todo podrido en el hombre. Eso es corrupción total del hombre. Acompáñenme rápidamente, por favor, al Salmo número 14, para que podamos ver este detalle de la doctrina del pecado. Salmo 14, versículo 1. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan. Este texto nos ayuda a entender cuál es la necedad en el corazón del hombre. Cuando el hombre cayó en el pecado, absolutamente todos sus pensamientos, todas sus obras quedan ligados a la maldad. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Después vemos en Génesis capítulo 7 el diluvio.